Buenas noches y bienvenidos a Con otra mirada. España, nuestro país, es uno de esos de la OCDE que menos lee. Esto no sé si es bueno o malo, lo digo porque viendo los tiempos que nos toca vivir, a veces es mejor no leer nada antes que echar siquiera un ojo a determinados libros, especialmente los dirigidos a los niños. Más allá del dato, es cierto que somos un país que lee poco y esto es preocupante. Como ocurre con todas las estadísticas, habrá unos que lean muy por encima de la media y otros muy por debajo. Se calcula que más de la mitad de los españoles no lee ni un libro entero al año y que casi el 40% no lee nunca. Datos devastadores, sobre todo si intentamos construir o al menos dejar algo para el futuro. El caso es que en España se edita cada vez más y esto sí que es algo positivo. Los libros en sí mismos son una obra de arte. No sé a ustedes, pero a mí me produce un inmenso placer estar rodeado por ellos, tenerlos cerca, entre las manos, sentir el peso, en fin, ya saben, soy un friki de los libros y necesitamos que ustedes también lo sean. No solo ustedes, cuantos más mejor, obviamente. Hoy tenemos a dos jóvenes frikis, en el mejor sentido de la palabra, que se han lanzado al mundo de la edición cuando muchos advierten que aventuras como esta es tirarse a una piscina sin agua. Vamos a ver qué tienen entre manos. Comenzamos. Bueno, les hablaba de estos frikis culpables de estos libros que ven aquí ustedes en mesa. Estos son Julio Llorente, muy buenas noches. Buenas noches. Y Daniel de Fernando, muy buenas noches, Dani. Buenas noches. Espero que no os ha sentado mal lo de frikis, No, lo digo en el buen sentido de la palabra, como decía, porque en tan solo un año habéis hecho estas cosas. 8 libros, 8 magníficos libros, pero bueno, pregunta obligada. ¿Por qué os lanzáis con vuestra edad? Tenéis menos de 25 años, si no me equivoco. No, yo ya tengo 26, desgraciadamente. Bueno. Pero, Estáis por debajo de los 30, pero sí. Emprendedores españoles. ¿Qué os ha llevado a lanzaros al mundo de la editorial o de la edición, teniendo en cuenta cómo están las cosas que, como se dice en algunos casos, pintan bastos, ¿no? Bueno, lo primero que tengo que decir sobre los libros y sobre el fetichismo y sobre todo esto es que yo cuando los recojo de la imprenta, cuando los veo por primera vez, pues me quedo igual de ensimismado que una mujer cuando mira, como una madre cuando mira a su hijo recién nacido. Es como, sí, cautivador, no puedo dejar de mirarlo y de ojearlo. Luego está la parte dramática del asunto, es que siempre lo abres por la página en la que hay una errata que se te ha escapado. La ley de Murphy, ¿no? Eso es una cura de humildad y bien está. Y no, la idea surgió, pues, Dani y yo coincidimos en otra, vamos, éramos amigos y luego trabajamos juntos. Somos amigos, pero entonces De también. antes. Y Después de esto ya no sois más. No, ahora somos socios. Y coincidimos en una editorial en la que no éramos socios, sino trabajadores y proletarios del libro. Y nada, terminamos fuera, no porque nos marchásemos, sino porque nos echaron. A Dani primero y a mí después. Y nada, en un momento determinado nos planteamos qué hacer y más por insistencia de Dani que por voluntad mía, pues terminamos montando esta editorial. Y bueno, uno cuando ve ahí los 8 libros reunidos siente algo parecido al orgullo. No es orgullo porque el orgullo es pecado, pero sí, algo parecido a él. Ya se ha puesto teológico. Sí. Entiendo que, bueno, como todas las buenas ideas nacen entre alcohol y humo, ¿no? Pero también por lo que me has contado ahora, entiendo que también había un poco, os picó la mosca, ¿no? Es decir, oye, nos ha gustado esto del libro, queremos seguir haciendo, pero obviamente el mercado está ocupado por las grandes editoriales. ¿Por qué os habéis centrado en este tipo de autores, digamos, autores independientes, entre comillas, o que habéis visto que había una serie de artistas de la palabra en España que tenían o debían tener un hueco en el mercado editorial español? Pues nos dimos cuenta un poco, yo creo, de que había mucha gente con talento y de que esa gente con talento pues había que darla a conocer. Nos propusimos publicar, y de momento lo hemos conseguido, solamente gente que escribiera bien, y nos da un poco igual de lo que escriban. Pero eso, que parece una perogrullada, no pasa en todas las editoriales, ni mucho menos. Y eso nosotros sabíamos, gracias a la experiencia anterior, habíamos tratado con gente con talento y sabíamos de mucha gente que no la estaban publicando y que también lo tenía. Y dijimos, bueno, pues vamos a intentar ser el hogar para esta gente, ¿no? Para esta gente talentosa. Has dicho escribir bien.
¿Qué es escribir bien? Bueno, yo creo que el escritor no debe centrarse únicamente en el tema que trata. Quiero decir con esto, para transmitir un mensaje, pues nos enviamos mensajes de WhatsApp, ¿no? O sea, si el fin exclusivo de la escritura es transmitir un mensaje o lanzar una serie de ideas, dárselas a conocer a la gente, pues para eso no hace falta un libro. Yo creo que escribir bien, pues es encontrar un tema que a uno le entusiasme y hacer arte con él. Y hacer arte con las palabras y, sobre todo, presentarle o ponerle al lector belleza ante sus ojos. Yo creo que eso es escribir bien. Y lo que decía Dani, hay muchas editoriales que publican libros que merecen verdaderamente la pena, pero otras que anteponen el tema al estilo o a la belleza. Entonces yo creo que debe haber en toda buena obra un equilibrio entre verdad y belleza, perdón. O mejor, que el modo en que el escritor sirve a la verdad es a través de la belleza, es creando belleza. Sí, Julito siempre dice que la literatura tiene más que ver con la belleza que con la verdad, y yo creo que tiene razón. Pero, ¿por qué? O sea, es que es una pregunta, obviamente, como siendo abogado del diablo, ¿no? Sí. ¿Se escribe como piensa? O sea, ¿se debe escribir como se piensa o se piensa como se escribe? Esta pregunta la hizo a Hughes, que por cierto este es su último libro. Lo digo porque, dependiendo del maestro al que vayas, siempre te dicen una cosa u otra. Parece ser que no hay una fórmula mágica para escribir. ¿Cómo encontráis o qué pensáis que es la fórmula mágica para vuestros libros? Cuando dices, a este tío o a esta tía, por ser inclusivos, hay que publicarle. Pues, o sea, Julito seguro que tiene un método más sofisticado. A mí me pasa un poco como cuando conozco a alguien, y no es ninguna coña. O sea, cuando conoces a alguien de copas o donde sea, hay veces que hace algo clic y hay veces que no. Y leyendo es lo mismo, porque, o sea, evidentemente todos los que hemos publicado no tienen el mismo estilo literario. O sea, sería absurdo pretender eso, y de hecho, escritores que nos gustan no todos tienen el mismo estilo. Por ejemplo, por poner un ejemplo, Contreras tiene un estilo muy propio, muy suyo, y que es completamente distinto, pues, al de Hughes o al de Carlos Marín Blázquez, y todos escriben igualmente bien. O sea, no hay como un estilo. Por eso la pregunta que has hecho antes es difícil. O sea, ¿cómo saber que alguien escribe bien? Es como una especie de clic. Yo creo que tiene sobre todo, o sea, es más que razón, intuición. O sea, más que la aplicación de una fórmula, digo, bueno, pues tengo aquí un esquema que me dice lo que es un buen libro y lo que es un mal libro. No, es pura intuición. Yo, de hecho, lo hablamos muchas veces. Para saber si un libro es publicable o no, o mejor, para saber si no es publicable, basta con leer un párrafo. Al primer párrafo sabes que ese libro no es publicable. Igual que una canción. Yo, de hecho, soy súper enemigo. Porque tocas, que te ofrecí tocar aquí, no has querido todavía, espero que vengas un día a tocar. Hoy vengo en faceta de editor. Hoy vienes en faceta de editor, sí, más o menos serio. ¿Cómo hacéis vosotros para editar un libro? ¿Se os acercáis al escritor? ¿Se os acerca a vosotros? Porque luego también entiendo que no solo sois editores o dueños de la editorial, sino que además sois editores en lo que significa editar. Es decir, os metéis en el texto, recomendáis cambios de estilo, palabras. Sí. O sea, yo por lo general... Todos a veces quizá choquéis en sentido de, oye, a mí me mola más esto, no, a mí me mola más esto otro. ¿Cómo hacéis para cuadrar? ¿Piedra, papel o tijera? O... Sí, a ver, de momento yo estoy más en el día a día que Dani, pero creo que como tenemos gustos muy similares y además ambos nos tenemos mucho respeto intelectual, creo que chocaríamos más bien poco y que hemos chocado más bien poco en lo que se refiere a una obra concreta. ¿Qué iba a decir? Sí, es que no recuerdo la pregunta. Que cómo se edita. Sí, pues generalmente es el editor, o sea, en nuestro caso es el editor el que se acerca al autor. O sea, el que hace una labor como de ojeador en fútbol y dice, bueno, pues este autor me interesa, vamos a ver si le proponemos un libro y si él acepta publicarlo con nosotros, escribirlo para nosotros. Generalmente ese es el modo. Eso no obsta que hay ocasiones en las que es el autor el que se acerca a ti, sobre todo cuando la editorial va ganando nombre, va ganando prestigio, pues a muchos autores les interesa, sí, por el prestigio que tiene la editorial, publicar contigo.
mi experiencia, generalmente lo que el editor recibe en su correo electrónico es impublicable. Generalmente, lo que recibe de un autor desconocido. Lo que le llega. Después, yo pues, probablemente sea en lo único en que soy liberal. No soy un editor especialmente intervencionista, luego dirá Dani. Yo no soy un editor especialmente intervencionista. Si la obra es buena, prefiero que quede como el autor la concibió. Eso sí, si es mala y por lo que sea hay que publicarla, por compromiso, por deuda o lo que sea. Que de momento no ha pasado. De momento no ha pasado y esperemos que no pase nunca. Sí soy intervencionista y no temo cambiar y sugerirle al autor cambios e incluso tomarlos por mi cuenta, o sea, hacerlos por mi cuenta y riesgo. Tú eres de los de... Eso iba a decir, o sea, Manu Militari, ¿no? Él dice que no es intervencionista, pero es que es muy fácil con estos libros no ser intervencionista, porque puedes un día os fiarte pondré el de compromiso de tener que editarme a mí, si Dios quiere, entonces ya veremos qué pasa. No, de momento cero intervención. Decía al principio que muchos seguramente os hayan dicho que estáis locos, diciendo dónde narices vais, tal como está el Sí, mercado. te puedo decir casi nombres de casi todos. Pero, bueno, lleváis un año, 8 libros, la editorial sigue a flote, que entiendo que no es poco. No. Y sobre todo habéis conseguido un estilo muy particular, tanto en la estética, tanto en la tipografía. Es decir, habéis conseguido que se os reconozca a distancia. ¿Cómo fue el proceso de parir la línea o, digamos, la imagen de la editorial? Porque entiendo, claro, que todo esto tiene su proceso de elegir el gramaje, la cobertura, el peso, los colores. ¿Por qué un color y otro color? Cuéntanos un poco ese proceso de pues parir. Teníamos claro respecto de las portadas y tal, que como ves son todas iguales, solo Sí. varía el color. Bueno, de hecho... Muy observador. No, lo has dicho como ves. No, pero a día de hoy hay que dejar las cosas porque... Pues... si alguien es daltónico, ¿vale? Son el rosa, pastel y... Y es verdad que no es una editorial para daltónicos. Exacto, sí. Y Va fastidiado. lo que Lo bueno es que teníamos no se claro- reconoce por la portada, que no hace falta una portada en sí, sino simplemente es el texto y el título y el autor. Sí, lo que teníamos claro era que queríamos que en cierto modo el libro perdiera individualidad del libro concreto para darle identidad al sello editorial. ¿Sois que fue- colectivistas entonces? ¿Cómo? ¿Sois colectivistas? No, pero si tengo que elegir entre colectivismo e individualismo, probablemente escoja esa Lo que pasa es que es primera un idea. falso dilema. Claro, es un falso dilema. Pero si tuviera que escoger... Sí. No, y... Siempre a favor de la pérdida de derechos individuales de los libros. De los libros. No, y bueno, eso fue una de las primeras premisas de las que partimos. Luego el nombre fue pues eligiendo entre los nombres que más nos gustaban. Y el logo, o sea, queríamos estar en un nombre cuyo logo fuese fácilmente, ¿no?, asociable al nombre y viceversa. No sé por qué me huele a Chesterton. No, El pues de bigote. hecho Chesterton me contó Julito que tiene un texto criticando el monóculo, ¿no? Criticando el monóculo y a los que... Claro, porque con un ojo ven los cíclopes. Entonces sí, pero o sea, solo pensamos después, o sea, aquí no hay un sentido... Bueno, el monóculo como que evocaba tiempos pretéritos, tampoco es que nosotros seamos unos nostálgicos. Pero nos gustaba cómo sonaba y luego pensándolo en retrospectiva nos dimos cuenta de que con monóculo enfatizábamos la importancia de las tildes, porque pruebe usted a quitarle la tilde a monóculo, le queda monóculo, entonces era como una reivindicación de la tilde, una reivindicación implícita de la tilde en nuestro nombre. En general somos muy tildistas. No sé si esa palabra existe, pero sí. Sobre todo de esdrújulas. Bueno, obviamente, no sé si esto es un sueño cumplido o no. Tú eres del Madrid, entiendo que no. Del Real Madrid, quiero decir. ¿Y por qué entonces no podría ser un sueño cumplido? Porque soy del Barça, ya lo sabes, me tengo que meter contigo. Y aquí tenemos otro del Atleti. No, ¿habéis pensado, o pensasteis de niños? Hay mucha gente que dice, no, yo sueño con ser escritora y acabo siendo escritora. ¿Cómo acabáis? ¿Alguna vez pensasteis en ser editores? Yo vamos, es que creo que no supe que existía la profesión de editor hasta los 16 años. Y a los 16 años me parecía una profesión exótica a la que se dedicaban gentes pues
no demasiado bien adaptadas al mundo contemporáneo. Gentes atávicas y de algún modo obsoletas. No, jamás. O sea, tiene algo de sueño americano la editorial, no porque seamos hombres hechos a nosotros mismos. Iba a decir, es el self-made man. Que no nos puede repugnar más, sino porque es muy extraño, es casi desconcertante que dos personas jóvenes monten un negocio que no tenga que ver con la tecnología o con un negocio que no quepa en el nombre de startup. Nosotros somos emprendedores, pero no hemos montado una startup. Y yo tampoco quería ser editor de pequeño, ¿eh? O sea, tampoco sabía lo que era editor. Quería ser músico. Yo quería ser, sí, cantante o futbolista. O sea, imagínate. Sé que los dos estáis emparejados, pero ¿una editorial sirve para ligar? ¿Ser editor sirve para ligar o no? Tío, Joder, a mí me ocurren cosas 1000 veces mejores que esa, o sea... a mí me sirvió, ¿eh? Tirarte el pisto en una discoteca. ¿Tú a qué te dedicas? Soy editor. Trabajo con las letras. Nunca lo he intentado, pero No, él sospecho... menciona su condición de cantante y compositor de música. Sí, obviamente, cuando si das tuviese conciertos que mencionar algo, trabaja mencionaría infinitamente eso, mejor, claro. eso sí, la verdad es que funciona Claro, mucho o sea, mejor. vamos, supongo, ¿eh? Pues a mí sí me sirvió, te diré. La condición de editor y la condición de columnista. De hecho, yo creo que mi novia se enamora de mí básicamente por eso. Luego supongo que se llevó una decepción conforme me fue conociendo más, pero en Te había ese momento- idealizado según las columnas y luego se ha ido cuenta de que no era lo mismo, ¿no? Efectivamente. Pero lo leía y que como que le parecía algo muy extraño y a su vez admirable lo de que una persona joven tuviese una editorial. Entonces yo creo que sí puede valer para ligar. Lo que pasa es que uno tiene que tener claro que eso tiene que ser ha de ser una consecuencia de la editorial. Quien monta una editorial para ligar, pues hombre, puede hacer otras No digo cosas que lo monte pero oye, porque hay de hecho en un mundo profesiones cada vez mucho más mejores para competitivo ligar. a nivel del amor, o digamos más tecnologizado, quizá algo tan esto como tan romántico, ¿no? Hombre, pues igual vale, yo es que nunca lo he utilizado, pero igual vale para ponerlo en Tinder y igual la gente cae en las redes de uno. ¿Cómo se dice cuando le da match? ¿Cómo se dice eso? Le da en Tinder. Sí, le das al like. le das al like. O algo así. Sí. Bueno, esperemos Hay no match tener cuando- que intentarlo nunca. No, yo espero no porque- tener que recurrir nunca a la editorial para ligar, tío. Sí, no. Yo espero que no tener que ligar nunca más en mi vida. A eso me refería yo. Buen apunte, sabiendo quién lo está viendo. Y sobre todo para que no me pongan a mí en un compromiso. Os iba a preguntar algo así. Obviamente, vuestras novias, porque estamos hablando entre heteros, ¿os apoyan en esto? También os dijeron, ¿a dónde vas con esto? En mi caso es que ya era una circunstancia... Ya no había escapatoria. Ya no había, o sea, era lo que Vino había, después. venía con mi persona, como diría aquel. Lo de la editorial. ¿En tu caso? En mi caso me apoyó muchísimo, la verdad, y está súper orgullosa de lo de la editorial. Y cada vez que ponemos... Evidentemente la editorial no es un negocio que se venda bien por Instagram ni cosas así, pero nos vemos obligados también a poner cosas pues, en redes sociales. Bueno, Y ella siempre pues, lo pone en el suyo o cuenta a la gente que su novio tiene una editorial y tal. O sea, yo creo que es... sobre todo porque también sufren el proceso, ¿no? Sí, y a mí me apoyó y yo creo que está orgullosa. No sé, o sea, se le tendrías que preguntar a ella, pero yo creo que está orgullosa, creo. Entre que se os ocurre la idea y los ponéis en marcha, transcurre menos de un año. Sí. ¿Eso es un logro, un éxito? ¿Crecisteis, o sea, nacisteis demasiado pronto? ¿Cómo lo veis ahora a un año vista? Y digo un año porque hace poco han cumplido un primer aniversario. Ahora veremos un pequeño vídeo con eso, pero ¿son los tiempos los adecuados? ¿Lanzasteis, teníais prisa para lanzarlo? ¿Fue sin prisa? Yo ¿Fue natural? tenía más prisa que Dani, que se lo toma todo con un poco más de pachorra. De hecho, yo claro, cuando es que O sea, queríamos... él estaba más motivado, pero a la vez estaba con menos prisa. Efectivamente, y después tú fuiste claro, el convencido, pero tú fuiste tiene- converso y por lo tanto el más radical. La fe del converso, La fe no, del pero converso. tiene sentido, porque él siempre confió más en el proyecto que yo. Yo estaba atacado. De hecho, decía, nuestro objetivo era salir con el primer libro en septiembre de 2021. Y yo veía, digo, que estamos en mayo, no hemos constituido la sociedad, no tenemos redes sociales ni nada, por supuesto.
para terminar la edición de nuestro primer libro, que fue Whiskas Satisfy Lexatin, quedaba todavía tiempo. Yo estaba atacado, tirándome todos los días de los pelos, mandando mensajes enfermizamente por el grupo que teníamos de WhatsApp con otros 2 socios que también forman parte de Monóculo, aunque no estén aquí. Y no sé si es un logro o si no lo es. Sé que los últimos 3 meses, para mí por lo menos, fueron frenéticos. Cuando hablábamos con gente y se lo contábamos, Julito y yo, a gente, mucha gente nos decía pues lo que decías tú antes, ¿no? Estáis locos, pero esto es tirar el dinero, no sé qué y tal. Y cada vez que pasaba, Julito volvía chafadísimo. Y yo decía, pero Julito, tío, deja de hacerles caso, tío. Si lo vamos a hacer igual, tú, o sea, tú confía en mí. O sea, tú, que te diga la gente, o sea, ¿sabes? Ignóralo. Pero sí, el pobre se chafaba muchísimo. Tío, o sea, ha pasado unas noches sombrías, o sea, no conciliaba el sueño. Tienes pinta. Sí, no conciliaba. Pasarlo mal con esas cosas. No conciliaba el sueño. O sea, a mí siempre me afecta mucho lo que me dicen, y en este caso pues sufría por parte de, ojo, voy a invertir una cantidad de dinero, bueno, más o menos considerable en esto, no va a salir bien, voy a perderlo, en fin, pero bueno, aquí estamos, sin saber aún si va a salir bien o no. El que no arriesga no gana. Bueno, de momento ha salido bien. De momento ha salido bien, ya con esos 8, mire, nos damos por satisfechos, yo creo. Y bueno, muchos más que vienen también, sí. Bueno, habéis cumplido un año, me invitasteis a mí y también a otra gente de esta casa. Vamos a ver ahí un pequeño vídeo con esas fotos para recordar que fue ese primer aniversario de Ediciones Monóculo. Bueno, felicidades, por cierto, ya enhorabuena, un año de vida. ¿Qué esperáis para 2023? No, pues esperamos ¿Vamos a duplicar esto o no? Sí, yo diría que si viniésemos en febrero de 2023, de 2024, o mejor planteado, cuando vengamos en febrero de 2024, probablemente esa cifra se duplique, o sea, ya probablemente haya 16 libros, 15 igual, quizá 14, pero no menos de 14. Bueno, esperamos que el sello editorial se consolide, que vayamos llegando a más lectores y también que nuestros autores estén contentos con nosotros. Al final los autores son el centro de la editorial. Nosotros somos accesorios, nosotros somos contingentes y ellos son necesarios. Por ahora habéis hecho ensayo, artículos de prensa. ¿A dónde queréis llegar o qué os gustaría tratar que hasta ahora no? ¿Qué estilo
¿O qué tipo de novelas o qué tipo de textos os gustaría publicar que hasta ahora no hayáis tocado? Es que en realidad, como te decía antes, lo que más nos importa es que esté bien escrito. O sea, a mí... Sí, pero bueno, eso puede ser novela erótica... No, hombre, pero quiero decir, dentro... Sí, pero dentro de unos límites de sentido común, pero... Oye, la novela erótica se vende bastante. Claro, pero... Yo no tendría problema con novela erótica. Según qué tipo de erotismo, sí, claro. Depende. Pero no El erotismo feminista hoy en día vende mucho. No Somos católicos, mi amor, no puritanos, tío. No tenemos un problema con el eros. Me gusta esa respuesta. No, cuando decía el sentido común me refería a un, no sé, tío, es un libro impublicable. Pues claro que los hay. Sí, hombre, por ejemplo. Muy bien escritos que estén. O sea, yo, por ejemplo, un tipo que escriba un ensayo justificando, no sé, los vientres de alquiler, pues por muy bien escrito que esté, no le querría publicar. Pues no, en eso sí somos dogmáticos. Claro. Ni vientres de alquiler, ni eutanasia, ni nada, pues muy bien escrito que esté al final. Pero algo que digáis, no sé, una A mí me encantaría... una novela negra, un ensayo de filosofía política, algo. A mí me encantaría publicar poesía. Cada vez leo más poesía. Creo que es el género mayor de la literatura. Todas las cosas importantes deberían decirse en verso, porque con el verso puedes expresar verdades que no puedes expresar con la prosa. ¿Cómo vas a ligar con esto, tío? Pero es ¿Cómo verdad. no vas a ligar con No, que... pero si yo no soy incapaz de juntar dos versos bien. No, si yo la poesía desde luego no es lo mío, pero me encantaría publicar poesía porque es eso, es el género mayor. Dos problemas. Hoy en día los poetas buenos ya tienen una editorial con la que publican, y el segundo problema es que apenas hay gente que lea poesía. Entonces, muy comercial, muy comercial. Yo tampoco leo. Yo no leo poesía. Pues es una maravilla. Además, la poesía... Lo único que ha sido la poesía clásica, y la Ilíada y demás, y ya está en verso. O sea, no, sí, pero... A día de hoy no me interesa en absoluto la poesía. Pues debería interesarte, porque es completamente Pero quizá inútil. porque he conocido a gente que se la tira de poeta, no, bueno, claro. me da bastante pereza. Claro, sí, pero es que esos Además, no son poetas, son poetastros. Para tío. ligar y no les fue nada mal. Y estoy hablando de hace unos cuantos años. Bueno, es que hay una modalidad, hay una modalidad, ves a gente en Twitter también que se dedica a esos quehaceres. Hay una prosa, hay un género que es especialmente para ligar. Y ves a alguien que, bueno, pues que sin escribir especialmente bien dice, coño, esto si una mujer lo leyese, o si debería, probablemente le guste. Entonces hay un género que es específico en la literatura, bueno, no diría literatura, pero sí en los submundos tuiteros y tal, que es el de la prosa para ligar. Y yo digo que aunque no esté bien, del todo bien escrito y tal, seguro que esto hay alguna mujer a la que le cautiva, y seguro que esto le ha dado más de alguna alegría amorosa a la persona que lo ha escrito. Yo no sé a qué género te refieres, o sea, me he perdido un poco. Sí, como prosa de esta, La verdad. como prosa de esta Mucho empalagosa, texto. con mucha adjetivación, como me quedé mirando... Sí. Sí, me quedé mirando, nuestras miradas se cruzaron, no sé qué y tal. O sea, es como una prosa muy A mí me gusta empalagosa, mucho la literatura rusa, sentimentaloide. de Dostoyevsky y Tolstoy, Sí. me gusta mucho eso. Aunque también, por ejemplo, luego os quiero hacer una serie de preguntas sobre diferentes autores. Me gusta mucho Houellebecq, es lo que llamo el realismo mágico deprimente, ¿no? O sea, lo lees y A mí me encanta también. acabas, no digo que te quieras suicidar, pero sí que te deja mal sabor de boca, y eso muy pocos autores lo consiguen. Sobre esto os hago una pregunta: ¿es necesario o es importante que te guste escribir para ser buen editor, o tienes que ser sobre todo buen lector? Lo digo Joder, porque qué pregunta ambos es escribís jodida. columnas, Pues tú en El Liberal, tú escribes en Voz Populi, o no sé si Yo te diría, pero... yo te diría que un poco de las dos. Hombre, es que también depende, es que antes hemos hablado de lo de editor intervencionista y no intervencionista, es que también depende un poco de qué libro estés editando y cuánto retoque requiera, ¿no? Cuánto maquillaje requiera el libro que estás editando. Yo creo que me inclinaría más a decir lector. Sí, porque, por ejemplo, escribís columnas habitualmente. Sí, pero yo creo que el que no lee no escribe, eso está el buen claro. escritor no tiene por qué ser buen editor, y el buen editor no tiene por qué ser buen escritor. O sea, yo creo que el buen editor es sobre todo un buen lector, ¿sabes? Que el escritor también tiene que serlo por lo general. O sea, luego hay escritores que no leían tanto. O sea, Camba, por ejemplo, que hombre, no escribía columnas, pero joder, o sea, yo creo que sublimó bastante el género de la columna. Camba no era un gran lector, o sea, y él lo decía y no le importaba nada y no pasa nada, y sin embargo era un gran escritor, o por lo menos un gran columnista.
Sin embargo, un buen editor, yo desde luego creo que tiene que ser un muy buen lector, porque al final está dando forma o ayudando a dar forma a un libro. ¿Pensáis, Pero no sé qué piensa Jolito, cuando me interesa editáis? saberlo, ¿eh? Perdón, dime. No, yo creo que tiene que ser sobre todo un lector. Un lector, pero claro, también tiene que saber juntar palabras y hacerlo con gracia. Porque yo conozco a muchos lectores, o sea, a gente que lee muchos libros, infinitamente más que yo, que sin embargo no escriben bien. O sea, y lo percibes cuando redactan un correo electrónico, cuando escriben un texto breve, y, joder, pues ha leído... Comas donde no van. Claro, ha leído muchísimo, pero por lo que sea no escribe del todo bien. O bien porque no ha elegido bien sus lecturas, puede ser. O bien porque, qué sé yo, es que en la escritura tiene que haber algo de talento, o sea, algo que no depende de los méritos de uno. Y yo creo... ¿El talento entonces se nace con él o se trabaja? O sea, yo creo que las dos cosas, pero hay algo de nacimiento. O sea, hay algo de nacimiento. Yo, por mucho que me afanase en ser un gran matemático, no lo conseguiría, pues porque Dios no me ha concedido ese talento. Se parte de una premisa, o sea, se parte de un material que le viene uno dado, pero ese material hay que esculpirlo. O sea, hay que crear algo bello con él. Entonces yo creo que la imagen de la escultura es muy apropiada para esto. Digamos que el talento sería la materia prima y el estilo sería pues la escultura resultante, que uno va trabajando, va cincelando y va esculpiendo. Y entonces, pero creo que el editor tiene que ser fundamentalmente un lector. Un lector con intuición, que sepa, con criterio, que sepa distinguir un párrafo bueno de un párrafo malo, una obra buena de una obra mala, pero para eso sobre todo tiene que ser lector. Porque tiene que ponerse también el pellejo del lector. O sea, Claro, un editor tiene que saber ponerse en el lugar del lector. Os voy a preguntar ahora del si lector. editáis para vosotros, que entiendo que quizá ahora en esta fase sí, o sea, editáis mucho más para vosotros que para el público, entendido como las grandes editoriales suelen editar libros que saben que van a vender sí o sí, es decir, casi como si tuviera una fórmula mágica. Vemos tipo los de, ¿cómo se llama este?, que pegó muchísimo tiempo hace poco con lo de Da Vinci, el Código Da Vinci y demás. Dan Brown. Que quitando o no que sean buenos libros, que sean ágiles, tiene una estructura casi muy anglosajona en el sentido de, ¿no?, esto funciona así porque la fórmula es esta y esta. Entiendo que vosotros editáis más sobre el espíritu del libro más que pensando en ventas o decimos esto lo va a pegar y... O sea, yo creo que hay algo peligroso ahí, que es que cuando uno se desvela por las ventas, termina no vendiendo nada. Claro, las ventas tienen que ser una consecuencia de un buen trabajo. El trabajo bien hecho, yo creo que nos lo Y tomamos que no así. llega siempre, ¿eh? Sí. Pero yo creo que, o sea, no puedes cambiar el orden de eso. O sea, no tienes... Primero es un trabajo digno de publicarse, bueno y tal, cuidado, y después vienen las ventas. Pero no puedes invertir el orden, o sea, no puedes hacerlo para vender. Eso no quiere decir que uno tenga que desentenderse del lector. O sea, quiere decir que Claro, uno no pero puede... primero entiendo que tenéis que encontrar al lector, es decir, no es lo mismo publicar para alguien que lee novelas intelectualmente fáciles, es decir, oye, de no mucho pensar, o del que lee ensayos filosóficos o políticos o históricos, al que lee novela erótica, ¿no? Hombre, Es decir, vosotros habéis publicado una serie de libros y esos libros han encontrado al lector prácticamente, ¿no? Uno cuando edita un libro sabe más o menos, o sea, qué lector le va a gustar, qué lector es el que va a comprarlo, el que va a leerlo, qué tipo de lector. Eso es así, pues sabiendo eso, procurar lo mejor para ese lector. O sea, procurar un libro bien acabado. O sea, yo creo que una de las cosas fundamentales en el oficio de editor es respetar mucho a sus lectores. O sea, o sea, proponerse no darles gato por liebre nunca. Respetarles, casi reverenciarlos. Y quizás sea algo que se haya perdido en una parte del sector editorial, que todo vale para vender libros. Primero, una pérdida de respeto hacia el lector y una pérdida de respeto hacia el libro en sí. Sí, creo que aquí todos nos hemos sentido estafados a un momento que coges un libro, lo lees y dices, menuda mierda. Eso es lo que no queríamos que pasara nunca en Monocurs. Pero incluso en el gramaje del papel, ¿eh? O sea, a mí me parece una desfachatez cobrarle a alguien 19,90 por un libro y que la hoja fuese, o sea, sea
una cosita así, que o sea, papel de Biblia, ¿sabes? A mí me parece Bueno, que también tiene su aquel, pero sí. pero no en un libro No, de no, estos. exacto, sí. Claro. Bueno, hablando de autores, me gustaría mostraros una serie de autores y que valoraréis. En algunos hay trampa, se va a ver a simple vista, pero bueno, vamos a reírnos un rato, ¿vale? Empezamos con el primero. A ver si lo... Ahí está. Empezamos. Ahí está. Mi El padre. gran Chesterton. Vale. Hemos disertado mucho sobre Chesterton, es una figura que casi os guía. ¿Por qué Chesterton? ¿Qué tiene Chesterton que todavía sigue pegando fuerte? A mí Chesterton me transformó. O sea, yo era uno antes de leer a Chesterton y me convertí en otro después de leerlo. Lo digo de verdad. Antes no ibas así. No, No, era liberal, que es peor. era liberal. Esto no lo sabía yo. Sí, yo era liberal e incluso sionista. Antes el de liberalismo leer. es un pecado. Sí, no sé si pecado, pero es una ideología y en tanto que ideología es incompatible con la fe. Pero me transformó en lo de liberal y me transformó también en mi forma de mirar la realidad. A mí lo que más me impacta de Chesterton es la pureza de su mirada. Digamos que a quien lea Chesterton acaba reconciliado con la realidad y acaba concibiendo la realidad como algo digno de asombro y por tanto también digno de gratitud. Acaba bendiciendo la realidad y descubriéndola como algo bello, termina también preguntándose por su autor. Dice, ¿por qué esta belleza no puede ser resultado de un cúmulo de fenómenos azarosos, de una fuerza ciega? Entonces, creo que eso es lo principal de Chesterton. Y luego, por otro lado, que era tan anticomunista como antiliberal. Y, digamos, en ese sentido, estrictamente católico, incluso antes de convertirse, porque uno de los problemas que yo veo en el católico de hoy es que es católico y liberal, o católico y socialdemócrata y católico. Digo, si es que el católico no necesita nada más. O sea, el encuentro personal con Cristo a través de los sacramentos es lo principal, luego todo lo demás va por añadidura, pero como ese encuentro es un encuentro real, tiene implicaciones en todos los ámbitos de nuestra vida y no puede escindirse. Entonces el católico tiene que pensar católicamente sobre la política, católicamente sobre la economía, no liberalmente, no comunistamente. Y la no... escisión entre la fe y el pensamiento político o económico tal es una cosa puramente moderna. O sea, Pero en tu caso, por ejemplo, que no tienes esa fe, digamos. no, yo sí tengo fe. Quiero decir que no la fe del como él, quiero decir. O sea, quieres decir que no soy tan pío como Julito. Exacto. Pero Sí. eso no quita que tenga fe. No, pero claro, pero Chesterton, o sea, yo por ejemplo, yo la perdí y a mí Chesterton me seguía llamando la atención. Ah, no, Sí, claro, no, luego la yo de recuperé. hecho Pero- creo que lo que preguntas es eso. Yo no tenía fe cuando empecé a leer a Claro, es Chesterton. decir, eso es que verdad. te marca igual, que hay mucha gente Sí, que o sea, dice, uff, yo no leo esto porque es un tipo que yo habla le de decía- religión, ¿no? Yo le decía a Julito, a mí lo que más me ha acercado a Dios, lo que más me ha hecho acercarme es extraña la respuesta, pero es leer o escuchar a católicos. Uno de ellos es Julito también, pero otro es nuestro amigo Juan Manuel de Prada, otro es el que más Chesterton, es darme cuenta de cómo ven ellos el mundo. Y cuando leo a Chesterton, o sea, por ejemplo, la indignación de Chesterton ante las injusticias del sistema liberal, que luego ejemplifica en el pelo rojo de la niña, al final de lo que está mal en el mundo, o eso, lo que dice Julito, su forma de mirar las cosas, ¿no? Cuando dice Chesterton, pues le preguntan bueno, él trata el tema de la poligamia y dice, es que no hay que preguntarse por qué solo una mujer, sino hay que dar las gracias de solo una mujer, o sea, hay que estar agradecido de poder tener solo a una, o sea, de poder tener a una, quiero decir, no preguntarse por qué no puedo tener a 20, ¿no? Quizá lo bueno también de Chesterton es, y como otros autores que ven el mal en ese momento de su época, es que nosotros lo vemos a día de hoy. O sea, no puedes negar eso que se escribe porque hoy parece que se cumple mucho más que antes. Y lo acertó todo. Y lo acertó todo, igual que otros tantos. Vamos con el siguiente. Fabrice Hayak. Este va a hablar más Julito que yo. Ha pegado fuerte también, también un autor bastante embuido de espiritualidad, como queramos llamarlo. Él te mataría si te diese decir eso. Sí, lo sé. Pero que parece ser que no trasciende en algunas capas, que hay algunas que todavía no llega a donde tiene que llegar, y ya sabes a qué me refiero. Es decir, que hay autores
o digamos mundos católicos que parece que rechazan la intelectualidad católica. O sea, yo creo, por contar un poco la historia de Hadjad, él era nihilista y en un momento determinado es hijo de... Una cosa, tenemos poco tiempo. Vale. De judíos y bueno, se convirtió al catolicismo. Yo creo que él es el filósofo católico más lúcido del momento, y entre algunas de las cosas que ha sabido ver está la de que el problema del mundo contemporáneo no es tanto el materialismo como una especie de... no es espiritualismo, pero sí una especie de gnosis. De odio al cuerpo. El mundo actual tiene más de odio a la carne que de odio al espíritu. Con la ideología de género, por ejemplo. La ideología del género no deja de ser una gnosis. ¿Lo llamas más odio a la carne o adoración de la carne? Porque... No, es odio. Es un odio, porque ellos, es una negación de la realidad material dada. Ellos secularizan, o sea, la distinción cuerpo y alma, ellos la llaman género-sexo. Es un dualismo. Entonces, sexo sería el cuerpo, ¿no?, que es lo que la naturaleza te da, y género es como pues, la mente, ¿no?, el alma o tal. Que es lo que domina y lo que, se impone sobre la... Tú cercenas tu cuerpo, tú cambias tu sexo para adecuarlo al género. Lo que hay es un rechazo del cuerpo, que es lo que uno no elige, ¿no? En su cabeza es lo que uno no elige. Yo nací así, con estos cromosomas y estos órganos. Yo rechazo eso y lo adecuo al género, que es la secularización del alma en realidad. La diferencia es que entre alma y cuerpo nunca puede haber conflicto, hay distinción, pero no hay separación, y entre el sexo y el género para esta gente sí que la hay. ¿Cómo se nota que eres filósofo? Bueno, ya me gustaría serlo. Dentro de eso metemos también al puritanismo. Sí, claro. Sí, es que claro. eso O sea, es paradójico que en la época que más gente va al gimnasio y que más restaurantes de comida sana hay, lo que late detrás de eso en realidad es un odio al cuerpo. Y muchos católicos son también, también odian, participan del odio. Esto, sí, eso es. Participan de este odio porque se han obsesionado con la carne como... Sí. Bueno, lo que decía... Claro, es que al final cuando ¿no? tenemos que tener... tener... al pecado, y entonces se han obsesionado y lo rechazan y se les olvida que Dios también creó. Cuando uno tiene claro que la materia también fue creada por Dios y que Dios, en tanto que suma verdad, sumo bien y suma belleza, solo puede crear bien, verdad y belleza, cuando tiene claro eso, tiene que reconocer que la carne es buena, verdadera y bella también, y que no hay que despreciarla. Y muchos católicos, quizá precisamente como reacción a la revolución sexual y a todo eso, tienden a asociar la carne con lo malo, con lo más bajo. No, la carne también está creada por Dios, y nosotros somos seres corpóreos. Y de hecho no hay, como decía Dani, una separación entre cuerpo y alma. O sea, somos seres, por decirlo de alguna manera, cuerpálmidos. O sea, no somos ni seres espirituales ni seres puramente materiales, sino cuerpálmidos. Hablabas de esa revolución sexual. Este siguiente autor es uno de los que quizá han hecho esa gran radiografía de lo que supuso el mayo del 68, en concreto en Francia. Autor de culto y también parece que visionario en algunas cosas. ¿Qué os parece? Me encanta. A mí Houellebecq, de lo contemporáneo, es de lo que más me gusta, sin ninguna duda. Lo leo no hay nada suyo que no... Bueno, hay un libro suyo que no he leído, pero yo soy de esos que si le aburre un libro o le parece malo, lo deja. No tengo ninguna... Igual que una canción que me parece mala, la paso. Pero vamos, el resto, todo lo de Houellebecq me encanta, e incluso tiene un libro, Anagrama, publicó, que se llama Intervenciones, que son fragmentos de entrevistas de Houellebecq y nunca sé cómo pronunciarlo, Houellebecq, bueno, lo que sea. Sí. Da igual. Son fragmentos de entrevistas o de ensayos o de artículos, que es sublime también, o sea que como novelista me encanta, pero también como pensador me parece un tipo buenísimo, vaya. Yo creo que uno leyéndolo palpa el vacío. Es lo que decía antes, que te deja una sensación de malestar, de decir, del mundo contemporáneo. Hemos sido engañados. De que hay un problema. Yo creo que eso es lo principal, le hace uno consciente. Y también le hace intuir una esperanza, por lo menos en sus últimos libros. Son un poco más esperanzadores que los... Sí. Pero a mí me parece, sí, de los novelistas más lúcidos del momento. Y tiene mucho mérito que, diciendo lo que dice, venda lo que vende. Pero es que es buenísimo. Sí, es que también cabe una interpretación superficial. La verdad, sí, bueno, sí, pero la verdad no se puede ocultar, por mucho que lo intenten, ¿no? Respecto a lo que decías, uno lee las escenas sexuales en sus libros y en lugar de, pues no sé, de querer... De excitarse, lo que quiere es hacerse monje y no volver a tocar un cuerpo, una mujer en su vida. Sí. Partículas elementales, sí, sobre todo, ¿no? Es decir, Dios mío.
Y además lo estamos viendo hoy en día. Yo te voy a decir una cosa Es decir, que casi la sexualización es un proceso natural después de la hipersexualización, ¿no? por desenfadar un poco la conversación, te confieso que, que perdí mi inocencia leyendo a Houellebecq y descubrí muchísimas cosas leyendo a Houellebecq. De hecho, yo claro que cuando empecé, digo, joder, este autor que me han recomendado y tal, me escandalizó. Digo, ¿pero qué es esto? Los campamentos sexuales y tal. Estuve a punto de desistir. Y está bien, que te abras a la carne. He leído casi todo. Está bien que te abras a la pero carne. claro, pero precisamente porque estimo la carne no la quiero ver ahí tan navajada. Tienes respuesta para todo. Un autor español en este caso, vamos con el siguiente. Miguel Dors. Es un poeta. ¿Mm? Para mí el mejor poeta contemporáneo. Y yo antes de leerlo a él había leído muy poca poesía y digamos que a él le debo la afición bastante reciente a la poesía. Nada, pues puedo decir que tiene sus poesías completas publicadas en un volumen que tiene casi 800 páginas, que es maestro de otros poetas como Enrique García Máiquez, que también son muy notables y nada, que ojalá siga escribiendo muchísimos poemarios más, porque yo cada vez cuando uno lee a Miguel Dors se encuentra cara a cara con la belleza. Incluso cuando Miguel Dors, que es también propenso a ello, incluso cuando escribe sobre banalidades, porque una de las peculiaridades del poeta es que todo lo redime con todo lo sublima con sus versos. O sea, cualquier banalidad es elevada a la condición de acontecimiento cuando la canta un poeta. Y de hecho ningún acontecimiento lo es del todo hasta que no lo canta un poeta. Yo a Miguel Dors lo he leído más por WhatsApp, de poemas que me manda Julito, de mira, léete esto, tío, tal, y me lo manda por WhatsApp. Porque yo ya te he dicho, no leo poesía, he leído de poemarios, he leído Las flores del mal de Baudelaire, Sí. porque me fascina Baudelaire. A mí también. Me gustan mucho los autores malditos, no puedo evitarlo. Sí, yo también. Como todo lo maldito en general. Sí, a mí también. Cuanto peor, más atractivo. Y luego de a Miguel Dors lo he leído, me ha encantado lo que he leído, pero es verdad que no tengo ningún criterio en la poesía refiere. Eso es muy bonito porque ocurre en la poesía y no estoy tan seguro de que ocurra con otros géneros literarios, que es que te entusiasma y sientes la necesidad primero de declamar. O sea, la poesía no está para ser leída en voz baja. Tú cuando lees un poema sientes la necesidad de declamarlo y luego de compartirlo con los demás. O sea, quieres que la gente participe de tu entusiasmo. Creo que tuviste la oportunidad en la alternativa de leer un poema y no fue lo tuyo. En un día, no, a mí no se me da especialmente bien declamar porque me pongo muy nervioso. ¿Pero lo hiciste o no lo hiciste? Lo hice un día más. Fue un día más, eso, exacto, estaba yo también. Era un poema de Enrique García Máiquez sobre el amor. Buenísimo. No, me pongo muy nervioso porque de repente me invade, es un pensamiento intrusivo, la idea de que estoy aburriendo a los demás y enseguida me acelero para dejar de aburrirles. Eso es el demonio. Eso es el demonio, claro, porque en realidad eso es el bicho. En realidad estoy compartiendo. Que está aquí diciendo. Estoy compartiendo belleza con los demás. No es eso. No. A mí a veces me pasa cantando canciones y lo he comentado con Joti, con el amigo con el que canto, que hay veces que alguien te pide una canción y se la estás tocando y en medio de la canción dices, ¿pero qué hago tocándole yo a este tío? O sea, seguro que está pensando qué coñazo, tal, o sea. Aún si te lo piden, ¿sabes? O sea, sí, lo entiendo. Sí. Habéis nombrado un autor ya, que es el siguiente, también español, que afortunadamente sigue con una buena producción actual. Qué bien me cae este. Enrique García Máiquez, además eso. Le vamos a publicar. También fue profesor mío. Y la verdad es que es eso, es un máquina. Es un máquina, es un genio y figura. Es de esos que dicen... Es de esos católicos... Tengo que leerle. Es de esos católicos que me hizo a mí católico. O sea, la alegría con la que habla de las cosas, no sé, siempre tienes la sensación de que cuando el mundo te agobia y ves todo mal, ¿no? Y leyes trans y cosas y gobiernos tiránicos y no sé qué, y de repente llega Máiquez o llega Chesterton o tal y te da una luz de esperanza que dices, no, tío, el mundo no es tan malo como a veces se me aparece. Tiene un aforismo sobre eso que es, ¿cuántas veces la tristeza es apenas una falta de atención? Tío, claro, es que es exactamente eso. Sí. ¿Cuántas veces? Y eso yo lo uno con un poema fantástico también de Jesús Montiel, que tiene 2 versos en los que dice, a poco que uno mire a su alrededor se dará cuenta de que todas las cosas están gritándole su aleluya. Perdón, están cantándole su aleluya. Y es exactamente así. La tristeza es una falta de atención y el pesimismo también.
Claro, Enrique García Máquez se cree que que la realidad es bella. Y la alegría Como buen al final- conservador, en ese aspecto, ¿no? Bueno, yo lo del Bueno. conservador tampoco... Pero bueno, Ya sí. nos entendemos con esa palabra. Sí, Con el- que que seguimos, digamos, de manera sorprendiéndonos del claro, mundo. y que es un don. Que en parte es como Que es un no don. matar al niño que llevamos dentro. El niño se sorprende de todo lo que ve. Creo que eso es una buena forma para motivarnos a la vida. Nos queda poco tiempo, si os pido brevedad para que podamos ver a todos. El Quedan muchos, siguiente, bueno, la mitad. Joder. El siguiente es una máquina también, una máquina intelectual, un tipo sin pelos en la lengua, con lo cual se agradece en el mundo en el que estamos, Juan Manuel de Prada. Poco más hay que decir, la verdad. Yo quise la ser suerte. escritor cuando lo leí a él. Y él lo sabe, esto se lo he dicho a él. Ahora tengo la suerte de tener buena relación, bueno, Julito también con él. Y Espero poder entrevistarla aquí también. pues yo se lo he dicho, yo quiero ser escritor porque te leí a ti. Y un día leí un relato mío, me dijo que le encantó y yo le intentaba explicar a mi hermano que era como si Cristiano Ronaldo le ve jugar un sábado y le dice, oye, tú chaval, eres bueno, ¿sabes? Pues para mí era lo mismo. Vamos con el siguiente. Perdonad que os corte, pero No, es que, no. que hay algunos que van a ser Joder, Arturo don Pérez Arturo. Reverte. Es buen escritor, creo que sí. El problema es que Digamos quizá que domina la técnica. domina la técnica. El problema es que cuando dice que nos equivocamos de Dios, en Trento... Bueno, pero él no tiene ideología, tiene biblioteca. Cuando dice eso también es especialmente irritante. No sé, cuando se pronuncia en medios de comunicación lo que hace es una recopilación de tópicos, los sofistica y Sí, los suelta. Eso da la sensación. Y cuando dice que aquí falta una guillotina o no sé. Sí, que faltó la guillotina. Bueno, pues creo que es un hombre Se que mataron domina, un poco oscuras, que domina ¿no? la técnica, que conoce el oficio. A mí no me parece un gran escritor. En su momento lo leí y lo leí con fruición, me temo reconocer. Pero ahora me he dado cuenta de que es más un escritor profesional que un artista. Siguiente. Vamos a intentar hacerlo en 3 palabras o en titulares. Lampedusa, Buf, qué bueno. el gran autor de Que todo tiene que cambiar para que nada cambie, Gato Pardo. El autor de mi novela favorita y creo que la suya Sí, también. nuestra novela favorita es ¿Queda el gente 21, como sí. este hombre o no? Hay autores ya... Es que lo digo siempre que hablamos de autores del pasado, una sensación de estas grandes mentes no Has dicho volverán. 3 palabras, pero lo digo súper rápido. Este tipo publica El Gato Pardo porque un primo suyo al que él considera imbécil le publican un libro de poesía y dice, si este imbécil publica, ¿cómo no voy a publicar yo? Y le rechazaron el Gato Pardo Y le varias rechazaron, editoriales. sí. Para mí es quizá el único defecto que tenga, el único mínimo defecto que sea el desenlace. Parece un poco apresurado, pero el Gato Pardo me parece Sí, parece como que se cansa un poco de escribir. Pero bueno, es sublime. la mejor novela del siglo XX. Y luego sus para mí. relatos no están mal, pero vamos, nada como El Gato Pardo. Es que escribió muy poco Lampedusa. Vamos con el siguiente. Joder, ¿y este quién es? Qué peinado. Qué peinado. Este es de La Sexta, ¿no? Pero este es de la tele, ¿no? ¿Es novelista? Escribe, entonces por eso digo que es... escribe WhatsApps. Por eso os quería preguntar que si todo el mundo puede ser escritor, obviamente sí, porque todo el mundo puede escribir. Pues no, tío. Pero... ¿Por qué todo el mundo piensa que puede escribir un libro? O sea, yo no me he visto de béisbol y salgo allí con los Yankees a tirar bolitas. ¿ves? O sea, Ya os estoy sacando vuestro verdadero ser, eso que quiero, venga, dale. no, coño, pero es No, verdad. yo espero que entre uno de los próximos derechos reconocidos por Dios sabe qué Constitución no esté el derecho a escribir, pero bueno, cualquier cosa. El derecho a escribir y a que le reconozcan a uno la escritura. Espero No, que este no. tipo, de verdad, o sea, me suena a su cara, pero nunca le he leído nada ni visto nada. No, que igual luego es un Seguro gran que escritor. Sí. No, Yo lo no decía más de podría- coña que de... Vamos al siguiente, último, y ya despedimos. Bueno, Esteban González Pons, reconocido por escribir novelas eróticas. novelas eróticas. Ah, Yo claro, es verdad. leí un párrafo, así que en este caso si hablo con conocimiento de causa es poco recomendable. Yo pensaba que era difícil empeorar lo que hace en política, pues lo empeora con creces escribiendo. Sí, igual que Yo dice no le que he los leído. polacos votan mal y que hay que enseñarles a votar, y a ver si alguien le enseña a este hombre a no escribir. González Porn, ¿no? Lo llama. González Porn. Yo no lo he leído y la llama- verdad que no tengo ganas. O sea, Bueno, nos tenemos que marchar. Rápidamente un nombre que queráis publicar o que sepáis que incluso quizá no sea posible, pero dice, a mí me encantaría o nos gustaría tener a este hombre o a esta mujer. Vamos a intentar adivinar el de cada uno. Venga, vale, pero ¿vale uno que ya tengamos o no? ¿O tiene que ser uno que no alguien esté que no cerrado? esté, aunque solo sea romántico. Venga, y despedimos. Es que de rápido. Julito yo tengo 2 candidatos. Rápido. Venga, Juan Manuel de Prada Dani. Efectivamente. Y de Julito, Montiel, Jesús Montiel,
Bueno, que sí, pero que no. o Doors. Bien. Bien. Bueno, se nota que os conocéis, eso es bueno. Bueno, muchísimas gracias por estar aquí, Julito, Julio Llorente y Daniel de Fernández. Estaba pensando en Miguel Dors. Me conoces desde Enhorabuena por esta editorial, muchísimas gracias. Los mejores deseos, aquí seguiremos. Si seguís, seguiremos y espero que viceversa, porque desde luego España merece editoriales como esta. Enhorabuena. Muchas gracias. Y como siempre, muchísimas gracias a ustedes. Ya saben, Editorial Monóculo, Ediciones Monóculo. Hemos hablado de esos libros en este programa en muchas ocasiones. Métanse en internet porque merece la pena y descubran a estos autores, que espero que tengan muchos años de éxitos, porque, como digo, merece la pena tener obras como esta. Muchísimas gracias, como siempre. Nos vemos en la próxima ocasión. Hasta pronto.